Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad continuamos nuestro estudio sistemático y hemos llegado al capítulo número 12 del Evangelio de Juan y estamos prácticamente entrando a la semana final del ministerio de Cristo. Y el relato dice que 6 días antes de la Pascua del año 31. 6 días antes, la Pascua era el jueves en la noche, ya viernes, porque cuando se oculta el sol ya es un nuevo día. Estaríamos hablando que este evento se realizó entonces el sábado en la noche, ya domingo, porque en la mañana de ese domingo Jesús iba a Jerusalén, a lo que conocemos como la entrada triunfal. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Marta no dejó de ser servicial nunca. Entonces María de Betania, ¿no? La hermana de Marta y Lázaro. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Debió haber sido un momento agradable, pero nunca falta aquel que en momentos de grande bendición siempre vea las cosas desde otro punto de vista. Uno de los discípulos, que sabemos que Judas, hijo de Simón, no el Simón de la misma casa donde estaban, no. El nombre Simón es muy común, igual que el nombre María, el nombre José, el nombre Juan, eran nombres muy comunes. Tenemos la referencia de que Judas Iscariote era hijo de un Simón y él le había de entregar. En el corazón de Judas estaba este sentimiento. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios, por 300 días de trabajo? O sea, que el perfume se reconoció como un ungüento exquisito que podía venderse por 300 denarios, 300 días de trabajo. Y dado a los pobres, uno puede decir, oh, qué loable Judas, qué loable que esté pensando en los pobres. Pero si tienes al hombre más importante del universo frente a ti, ¿por qué no utilizar ese perfume en él? María lo vio de esa manera. Judas no lo veía de esa manera. De hecho, Juan describe que esto lo dijo Judas no porque se cuidara o no porque pensara en los pobres, sino porque era ladrón. Esta es la característica que Juan hace de Judas Iscariote. Era un ladrón, era el tesorero de los 12 apóstoles, porque él tenía la bolsa de las ofrendas que seguramente con mucho cariño para sustentar a los apóstoles y a Jesús, la gente daba desprendidamente. Y habían elegido a Judas porque quizás tenía conocimiento más fácil de la contabilidad de aquel entonces. Pero después se descubrió que este hombre sustraía lo que se echaba en ella. Y esto nos hace entender por qué Judas vende a Jesús por unas miserables monedas. Porque era un hombre ambicioso, codicioso. Un hombre que estaba buscando su propio beneficio. Un hombre que, a pesar de que vio los milagros que Jesús hizo y que seguramente Judas también fue utilizado por el Espíritu Santo para ayudar a otras personas, su orgullo superó al deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús dijo, déjala. Seguramente Judas empezó allí a transmitir su descontento con sus compañeros y Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado ella esto. Déjenla tranquila. No la juzguen. El hecho de que ella haya utilizado este perfume en mí, no lo vean como un desperdicio. Ella entiende desde su sencillez, entiende a quién tiene enfrente. Y Jesús aclara que va a morir dentro de poco tiempo. Y ella me está preparando para la sepultura. Versículo número 8. Porque a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Siempre tendréis oportunidad de ayudar a los necesitados. Mas a mí no me tendréis siempre.
humanamente hablando, porque el Señor está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero físicamente ya no lo iban a tener. Después desearían tenerle y ya no estaría. Ahora anhelarían que retorne, así como nosotros estamos anhelando que Cristo regrese. Versículo número 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. En los capítulos anteriores, en el 11, en el 10, en el 9, hemos hecho énfasis con respecto a la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Son ciegos espirituales que no quieren entender, por más que tengan todas las evidencias al frente, de que Jesús es el Mesías y que los milagros que él ha hecho son verdaderamente manifestaciones del poder de Dios. Supieron que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Ahora ha resucitado y quieren matar a Lázaro, porque ellos están viendo que su posición como líderes está en peligro. Son egoístas. Entonces quieren matar a un hombre que fue resucitado de entre los muertos, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. Uno se pone a ver quizás el liderazgo actual y uno dice, ¿será que algunas personas tienen el mismo sentimiento que estos dirigentes de aquel entonces? Y por eso a veces se les niega a las personas conocer la revelación bíblica, por eso se les oculta y por eso se les tiene entretenidos en otras cosas. Porque estos dirigentes, como antaño, tienen miedo de perder su liderazgo en el día de hoy. ¿Somos nosotros los que debemos ser seguidos? ¿O debemos señalar a quien debemos seguir? Al día siguiente, ya en el domingo, por supuesto, porque esto sucedió el sábado de la noche, en el domingo, en la mañana, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosana. Aquí se hace omisión acerca de vayan a la casa de tal persona y vayan allá y busquen un pollino. Esto se omite. Aquí inmediatamente vamos a la entrada triunfal y las personas clamaban Hosana. Hosana es una expresión en hebreo como una exclamación de ayuda. Hosana. Como diciendo, Dios, ayúdanos. Señor, ve lo que estamos padeciendo. Fortalécenos. Manifiesta tu poder. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí hay una manifestación de que se estaba aceptando a Jesús como Mesías, quizá aún con conceptos erróneos de lo que el Mesías venía a ser. Pero no podían imaginarse que el poder de Dios no se estuviera manifestando en Jesús. O sea, todas las cosas que Jesús hacía nunca antes se habían visto ni se habían escuchado. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Recordemos que esto aparece en el libro del profeta Zacarías y lo estudiamos en Zacarías. Si no has tenido la oportunidad de estudiar Zacarías, aquí en el canal tenemos todos los videos de ese libro para que veas cómo esa profecía se había manifestado, diciendo: no temas, hijas de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando ascendió y bajó de nuevo a estar 40 días con los discípulos, ellos se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Por más intentos que hicieron los fariseos de frenar a las personas, no pudieron. No pudieron. De hecho, en los relatos anteriores vemos que se acercan a Jesús estos líderes religiosos y dicen: Señor,
Cállalos. Que no sigan diciendo lo que están diciendo. Y Jesús les dijo, si ellos callaran, las piedras hablarían. Es imposible negar la divinidad de Cristo. Es imposible negar que los tiempos se han cumplido. Hoy quizás nosotros, desde nuestra perspectiva de este tiempo que estamos viviendo, del tiempo del fin, hayan cosas que necesitamos también reformar en nuestra vida y conceptos que quizás son erróneos, como había en el tiempo antiguo. Pero el Señor Jesús cumplió su palabra y cumplirá, porque Él dijo que retornaría. Y si nosotros callamos lo que Jesús ha hecho, Él usará a otras personas y utilizará otras circunstancias para que la verdad salga a la luz. No se puede callar la verdad. Hay que decirla, con amor, pero con firmeza. Y aquí se termina la escena del día domingo, cosa que ya estudiamos también en Mateo, en Marcos y en Lucas. Por revelaciones de esos otros evangelios sabemos que el día lunes Jesús va al templo y hace la purificación del templo. Y enseña en el templo. El domingo también enseñó un poco, él regresa a Betania, el lunes vuelve al templo, hace la purificación, enseña, hace milagros. Tenemos también la escena de la higuera estéril que se seca porque el Señor Jesús quería comerse un higo y no había higos en un árbol lleno de hojas. El Señor la maldice, la planta se seca el día martes. Pedro señala la planta. Jesús habla de que cosas mayores se harían. El martes hace cantidad de entrevistas con los fariseos, los herodianos, los saduceos, cosas que ya nosotros analizamos en detalle porque le hacían muchas preguntas a Jesús. Jesús respondía con un escrito está. Y Jesús pronuncia en horas de la tarde el sermón de Mateo 24 y otras enseñanzas junto con otras parábolas para después retornar a Betania. Y un detalle en común, que aunque sabemos que los evangelistas narraron lo que Jesús hizo en domingo, lo que Jesús hizo en lunes e hizo en martes de esa semana de la pasión, la semana de Pascua, los evangelistas no nos mostraron lo que Jesús hizo el día miércoles. O sea, nos quedamos con esa incógnita. ¿Qué hizo Jesús el miércoles antes de la crucifixión? No lo sabíamos. ¿Por qué digo no lo sabíamos? Porque a partir del versículo número 20, nosotros encontramos alguna escena de algo que pudo haber sucedido el miércoles para completar la semana de Pascua del año 31. Ese miércoles, posiblemente, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Griegos quizás con ascendencia judía o extranjeros que querían aprender del judaísmo. No olvidemos que desde el nacimiento de Jesús, extranjeros tenían conocimiento de las revelaciones bíblicas, porque gran parte de israelitas y judíos fueron expatriados, fueron deportados a Babilonia, a Siria, a muchos lugares. Y siempre hubo un remanente que conservó las promesas del Señor. Y aquí tenemos un grupo de griegos, ciertos griegos que habían subido a adorar en la fiesta. Hombres extranjeros o de ascendencia judía. Pero venían con el deseo de aprender, de conocer, de poder practicar la voluntad del Señor. El versículo número 21 dice que estos se acercaron a Felipe, uno de los 12 apóstoles. Interesante que Juan menciona en repetidas ocasiones a Felipe, cosa que los otros evangelistas no hicieron. Se acercan a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y aquí hay una lección para nuestra vida. Cuando las personas quieren buscar la voluntad del Señor, por lo general buscan a quienes decimos seguir a Jesús. Es muy fácil buscar la fuente primaria, que es la Biblia, pero a veces sentimos que las palabras de la Biblia son inentendibles. Porque como no la frecuentamos, pensamos que podemos interpretar erróneamente la Escritura o hay expresiones que en su momento no entendemos.
Entonces, quien quiere acercarse a Cristo, por lo general busca a personas que dicen ser conocedores de la Escritura. Y estos griegos buscan a Felipe y le dicen, mira, queremos ver a Jesús. Muéstranos quién es Jesús. Háblanos de Jesús. Señálanos qué debemos hacer para acercarnos a Él. Entonces una persona no va a buscar directamente a Jesús porque no le conoce, pero tú, mi querido hermano y hermana, sí conoces a Jesús. Porque has aprendido de su palabra, has aprendido de su voluntad. Y tienes la oportunidad de testificar. Y vuelvo y repito, Juan hace énfasis en repetidas ocasiones de lo que Felipe hizo, como por ejemplo cuando Felipe busca a Natanael y le dice, hemos hallado al Mesías. Felipe era un testificador desde el comienzo. Pero Felipe también mostró cierto tipo de dudas porque estaba en proceso de aprendizaje. Cuando Jesús le dice a Felipe, dale de comer o denle ustedes de comer a todas estas personas que están aquí desde hace varios días acompañándome. Y Felipe dice, ay Señor, pero con 200 denarios no podemos alimentar a toda esta gente. ¿Qué es lo que debía haber hecho Felipe? Poner la carga sobre Jesús. Señor, tú eres la solución al problema. Ahora vemos que Felipe tiene la oportunidad de testificar a unos extranjeros. Y nosotros también. Donde quiera que estemos, en el trabajo, en el colegio, en la calle, realizando algún tipo de negocio, las personas deben ver en nosotros a un siervo de Jesús. Y nos preguntarán en cualquier momento, muéstranos a Jesús. Y podremos abrir la palabra y contarle nuestro testimonio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Felipe fue y se acercó a Andrés. Entonces Andrés y Felipe fueron a Jesús y le comentaron que habían personas que lo estaban buscando. Felipe busca a Andrés y Andrés también es relevante en todo este evangelio de Juan. Porque Andrés también testificó cuando conoció a Jesús, va y busca a su hermano Pedro. Aquí tenemos a dos testificadores que se ayudan mutuamente y ambos van donde Jesús y Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo que está sucediendo en el corazón de los griegos es ese deseo de conocer al Salvador, al conocer al Mesías, aquel que ha abierto los ojos de los ciegos y que ha resucitado muertos. Es la manifestación de que el Espíritu Santo ya está obrando en esas personas. Por lo tanto, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado porque la salvación es para todos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este versículo es muy interesante. Esta es una pequeña parábola, una pequeña ilustración. El grano de trigo fructifica cuando cae en tierra y una vez estando en tierra, el grano, la semilla, muere. Cuando la semilla muere, genera nueva vida. La semilla germina, sale una pequeña hojita y ella va creciendo, pero eso generó la muerte de esa semilla. La semilla muere y genera nueva vida. Y esa nueva vida genera nuevas semillas, que después también producirán más semillas. Entonces Jesús utiliza la realidad del cultivo para decir, así como el grano de trigo cae en tierra y muere, es necesario que él perezca y que sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo es la solución a los problemas de la humanidad. ¿Y cuál es el problema más grande de la humanidad? La muerte. Y todo aquel que cree en Cristo no morirá eternamente. Jesús, con su muerte, ha producido más semillas. Y la historia nos ha demostrado que hubo personas que estuvieron dispuestos a morir antes que negar su fe. Y su sangre era como semilla que germinó en los corazones de otras personas y que motivaron a otros a ser perseverantes en sus convicciones. Como hoy en día no hay persecución, a veces es muy fácil negar nuestra fe. Pero hay quienes han mantenido esa fidelidad aún en los momentos más difíciles.
El que ama su vida la perderá. Si nosotros queremos conservar una vida momentánea, a la final nos vamos a morir. El que aborrece su vida en este mundo, el que se da cuenta que aunque estamos aquí podemos disfrutar de las bendiciones del Señor, hay algo mucho mejor para nosotros en la patria celestial. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Porque tendrá una perspectiva diferente, tendrá propósitos diferentes. Si alguno me sirve, sígame. Estas son las instrucciones que el Señor le está dando a estos griegos. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Por qué estaba turbada el alma de Jesús? Recordemos que el alma es la unión del cuerpo con el aliento de vida, ¿no? No es que es. A veces nosotros pensamos que alma es un espíritu consciente que sale del cuerpo. Ahora está turbada mi vida, sería la traducción más correcta. ¿Qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto ha llegado esta hora. Jesús sabía que el pecado iba a crear una separación entre él y el Padre, que eso es lo que ha causado el pecado, separación. Pero Jesús prefirió pasar por esa circunstancia dolorosa con tal de salvar la vida de millones de personas. Lamentablemente no todos están dispuestos a aceptar esta salvación. Es una salvación que se acepta por fe. Dice el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, porque esto es una oración de Jesús. Mira, Jesús está orando. Y se escuchó una voz en el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Para quienes hemos venido llevando la secuencia del estudio sistemático, quienes hemos pasado por los 4 evangelios, sabemos que esta es la tercera ocasión en que se manifiesta la voz de Dios de manera audible. ¿Escucharon todos la voz de Dios? Seguramente no, porque sus oídos estaban cerrados, porque estaban pensando en otra cosa. Pero hubo testigos de que la voz de Dios se escuchó. En la primera ocasión que se escuchó la voz de Dios fue en el bautismo de Jesús en el año 27. Cuando Jesús sale del agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La segunda ocasión en el monte de la transfiguración, donde estaba Pedro, Santiago y Juan, y se aparecen Moisés y Elías. Este tema de la aparición de Moisés y de Elías ya lo estudiamos en los otros evangelios. Y Jesús se muestra en su gloria y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ahora por tercera vez, en la predicación a unos extranjeros, se escucha la voz de Dios, porque la salvación también los alcanzaba a ellos. Esto es una buena noticia que nos llena de esperanza. A veces las personas hablan, no, que Israel es el pueblo escogido. No, escogido por gracia para cumplir una obra. No la cumplieron. Ahora Dios determina que esa obra la hagan quienes estén dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Tú crees que estos griegos no iban a volver a sus tierras diciendo, escuchamos la voz de Dios, llegó la salvación para el mundo? Entonces el relato nos presenta que el Señor responde a la oración de Cristo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo número 29. La multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno y otros decían un ángel le ha hablado. Hubo diferentes percepciones. Dependiendo de cuán agudo estaba el oído para escuchar la revelación o cuán dispuestos estaban ellos de escuchar la voz de Dios. Porque hay muchos curiosos que siempre están ahí viendo, pero tienen la mente en otro lado. Mira, y esto también sucede hoy en las congregaciones. Dios puede tener un mensaje para todos, pero no todos están dispuestos a recibirlo. O lo percibimos de manera diferente. Pero la voz de Dios se escuchó. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para beneficio de ustedes. No olvidemos que quienes están escuchando son griegos, extranjeros. También habían judíos alrededor, pero se hace énfasis en estos griegos.
por causa de ustedes, por el testimonio de ustedes, para que ustedes puedan testificar a donde vayan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto me hace recordar lo que aparece en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo número 12 aparece una mujer vestida del sol, que representa al pueblo de Dios, y hay un dragón escarlata que representa a Satanás. Y Satanás, en forma de dragón, según esta ilustración de Apocalipsis 12, con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y hay una batalla entre el dragón y Miguel. Miguel es Cristo. Para algunas personas les sorprende esto, y les voy a demostrar con textos bíblicos de que Miguel es Cristo. Tenemos 3 referencias de Miguel en la Biblia. Una la tenemos en Daniel, en el capítulo 10, 11 y 12. En esos 3 capítulos se habla de Miguel. En la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, donde hay una lucha entre Miguel y Satanás. Y tenemos también la referencia de Apocalipsis capítulo 12. Así que nos vamos a Apocalipsis, no olvidando que estamos en Juan 12. Después hubo una batalla, estoy en el versículo 7, hubo una batalla, una gran batalla, una batalla de manifestaciones cósmicas. Una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hay quienes han llegado a pensar que esta caída del dragón de Satanás del cielo fue cuando se rebeló la primera vez. Cuando decidió desobedecer las órdenes de Dios y fue arrojado a la tierra, y allí en la tierra pues tentó a Adán y a Eva, y Adán y Eva cedieron ante la tentación. Pero el contexto escatológico nos hace ver de que esta expulsión del cielo fue después de la muerte de Cristo. ¿Por qué decimos que esta expulsión del cielo fue después de la muerte de Cristo? Porque en el libro de Job vemos a Satanás subiendo a los concilios celestiales. Y el Señor le dice a Satanás, ¿qué haces aquí? Y él le responde, capítulo 1 de Job, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que Satanás tenía todavía acceso al cielo, posiblemente como representante de la tierra, cuyo deber primario era de Adán, pero Adán pierde ese privilegio y ahora Lucifer sube como un gobernador de facto. Entonces, con la muerte de Cristo, con la victoria de Cristo, con la paga del pecado que Cristo iba a hacer en la cruz, Satanás ya no tenía nada que hacer en el cielo porque ahora el representante de la tierra es Cristo. En esta batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, el dragón y sus ángeles no prevalecieron en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y uno dice, bueno, Señor, ¿por qué no lo lanzaste para otro lado? Qué sé yo, para Plutón, para Neptuno, no sé, o para un planeta distante en el vasto universo. No fue que Dios dijo, vamos a lanzárselo a la tierra a los seres humanos. Es que aquí nosotros le hicimos caso. Y como mucha gente le hace caso a Satanás, pues él mora en el corazón de las personas que no quieren obedecer las exigencias amorosas del Señor. Entonces Satanás fue arrojado a donde lo aceptaron. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Quién expulsó a Satanás del cielo? Miguel. Y según lo que dice el versículo número 10, la salvación vino de Cristo. Si Miguel expulsa al dragón y Cristo es el que tiene toda la autoridad, entonces Miguel es Cristo. No, que Miguel es un ángel, pero un ángel es un término griego para hablar de un mensajero.
Y Jesús vino como el mensajero divino para testificar de la obra salvífica que el Padre quería para el ser humano. ¿Quién expulsó a Satanás del cielo? Cristo. ¿Quién toma el dominio de la tierra que Satanás tenía dominada durante tantos años? Cristo. Miguel es Cristo. Así como el dragón es Satanás, la serpiente antigua, Miguel es Cristo. Esa es la realidad. La lucha es entre Cristo y Satanás. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, pues no menospreciaron su vida hasta la muerte. Hubo personas que fueron capaces de dejarse quitar la vida con tal de mantener su fidelidad al Señor. La pregunta es, ¿haríamos nosotros lo mismo? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Quién vive en el mar? Bueno, los peces. Pero el mar representa el pecado, porque el mar no existirá más y nuestros pecados están en lo más profundo de la mar. Los que quieran tener su morada aquí en la tierra de manera circunstancial, ay de ustedes, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. En otras palabras, quiere la destrucción de la humanidad. Pero alegrémonos quienes anhelamos vivir en la patria celestial, porque la victoria ha llegado. Y bueno, eso es lo que Jesús quiso decir en Juan 12. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Satanás perdió el dominio sobre la tierra. El gobernante de este mundo es Cristo. Ahora, si nosotros le damos cabida a Satanás en nuestro corazón, en nuestra mente, evidentemente él va a dominar nuestra vida. Por eso el Señor hará una obra de juicio, donde los que hayan aceptado por fe la justicia de Cristo serán absueltos y presentados justos delante del Padre. Y los que rechacen la justicia de Cristo serán condenados con la muerte eterna. Eso lo manifiesta toda la Escritura. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, Jesús va a ser levantado en la cruz. Y todo aquel que crea en Él, que se acerque a Él, podrá tener vida eterna. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahora, claro, aquí evidentemente están citando el Antiguo Testamento, la Torá. Nosotros hemos oído que el Cristo permanecerá para siempre, y está bien, está correcto. Está correcto. Porque Cristo es Dios y Él tiene vida en sí mismo y morará para siempre. Ellos no entendían lo que Jesús quería decir, porque evidentemente si Jesús iba a morir, entonces ¿qué esperanza tenían ellos? Por eso era importante tener la evidencia que Jesús tenía el poder sobre la muerte con la resurrección de Lázaro. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No desprecien la luz. No se conformen con las enseñanzas que han recibido en el pasado. Es decir, esas enseñanzas son buenas. Pero hay una nueva luz que no contradice la luz anterior, sino que nos aclaran los textos anteriores. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Nuevamente el énfasis de todos estos últimos capítulos que hemos venido estudiando desde el capítulo 9 nos hacen alusión a que el Señor quiere darnos claridad de entendimiento para conocer su voluntad. Y desde el capítulo 1, cuando Juan estaba hablando de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, es que el énfasis en todos estos mensajes es que el Señor quiere darnos comprensión de sus revelaciones. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Había quienes habían aceptado por fe y había quienes habían rechazado el mensaje. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Tú sabes de qué relato de Isaías estamos hablando?
¿Sabes quién fue el que dijo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. Ese mismo capítulo que dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Pero ¿quién ha creído a este anuncio? Tú tienes la libertad de creer o de no creer, pero el Señor ha manifestado su poder. Y si nosotros ponemos nuestra confianza simplemente en lo que perciben nuestros ojos, este mundo no tiene solución. Esto cada vez va de mal en peor. Los gobiernos no han servido para nada. Darle libertad a las tendencias humanas no ha servido para nada. Hay una desorientación total. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones. No fue que Dios endureció sus corazones. La gente dice, no, pero es que el Señor endureció el corazón de Faraón. No, fue que Dios endureció el corazón de Faraón. Fue que el Faraón se endureció a sí mismo con su arrogancia. Pero entonces, ¿por qué ahí dice que endureció los corazones de las personas? Porque el Señor toma nuestras iniquidades, toma nuestros dolores, toma nuestros pecados. Él se adjudica los males de este mundo, es decir, los toma para sí en nuestro lugar. Él lleva nuestras cargas para que los que no ven, vean. Pero los que dicen ver sean cegados porque consideran que ya tienen el conocimiento necesario y no tienen más nada que aprender. Él lo dice, mira, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto es lo mismo de las parábolas cuando Jesús dijo, para que viendo no vean y oyendo entiendan. No es que Dios no quiera que entiendan, es que si tú realmente quieres conocer la voluntad del Señor, no te vas a conformar con lo que escuchas. No te vas a conformar con lo que ves, vas a seguir indagando y profundizando. Porque el Señor nos ha dado suficiente luz para no vagar en las tinieblas de este mundo. Versículo número 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Tenían miedo, así como los padres del ciego del capítulo número 9 tenían miedo de testificar el milagro que Jesús había hecho en su hijo porque tenían miedo a las circunstancias. Tenían miedo que los expulsaran de las sinagogas. Confiaban en la estructura porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Hablando del Padre. Jesús vino a reflejar el carácter del Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, la manifestación de lo que Jesús hizo era la voluntad del Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar. Evidentemente hay una obra de juicio. Cuando el Señor dice, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar, es porque Él brinda tiempo y oportunidades para que las personas tomen decisiones. He venido a salvar al mundo. El Señor extiende su tiempo de gracia, pero ese tiempo llegará a su final. O sea, el Señor hace todo lo posible por la salvación del ser humano. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, la evidencia. No, Señor, yo no sabía nada. Sí sabía, solo que no quisiste poner en práctica lo que aprendiste o lo que escuchaste. No le diste importancia. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, el mandamiento de, en este caso, mandamiento divino de salvar, buscar salvar lo que se había perdido. O sea, la misión de Cristo. Aquí está hablando de su misión. Yo he venido para esto, para salvar al mundo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sin que
el Señor se haya guardado nada, dijo todo lo que tenía que decir para que el ser humano tenga lo necesario para alcanzar la salvación. Y eso se refleja en toda la Biblia. Cuando aprendemos a confiar en la palabra de Dios, cuando confiamos en lo que Jesús hizo, cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad, nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, nuestra fe se fortalece y podremos escuchar la voz de Dios a través de esa palabra. Y podremos vivir con esperanza, esa bendita esperanza de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.